Muy buenos días. Inicio este vídeo y subo este vídeo para analizar los datos del concejo de Siero, que nos encontramos ahora mismo, como todos sabréis, cerrados. Segundo cierre perimetral en este año 2021. Y empezamos analizando los datos de la incidencia acumulada a 14 días, datos del Observatorio de Salud de Asturias, de la página oficial. Como veis es de Siero, a fecha 31 de datos actualizados a fecha 31 de marzo. Y aquí lo que quiero analizar y que se vea es la diferencia entre la segunda ola que tuvo lugar el año pasado, en 2020, en invierno. Esto lo recalco. Aquí vemos que tuvo un pico el día 19 de noviembre de 2020 con 756 casos de incidencia acumulada ese día. En la tercera ola tuvimos un pico el día 8 de febrero con 389 casos, y en esta tercera ola, este tercer cierre, hemos tenido dos pequeños picos, uno de 359 y otro de 358 puntos. Como sabéis, el baremo para poder abrir principalmente es que tengamos 7 días consecutivos por debajo de 325 casos de incidencia acumulada a 14 días sobre 100.000 habitantes. ¿Vale? En este caso vemos que aquí el día 28 ya tenemos el primer día. Domingo 28, primer día. Lunes 29, segundo día. Y tercer día, el martes día 30, ¿vale? Con 309 casos. Vemos también que la incidencia acumulada a 14 días de mayores de 65 años, que en este caso no se pide para la salida del cierre, pero bueno, sigue siendo para mí un dato muy importante. En la segunda ola tuvimos dos picazos enormes, uno aquí que vemos claramente 901 casos sobre 100.000 habitantes y 1.001 casos. Nada que ver con la segunda ola, segundo, o sea, el cierre que tuvimos a principios de año, ¿vale? Con 309, 310 aproximadamente. Y en esta segunda en este segundo cierre del año con 355. Tenemos una gran noticia hoy, que es que hoy hemos bajado a nivel 3 de 4 con 145 casos de incidencia acumulada a 14 días de mayores de 65 años, ¿vale? Notición, ¿vale? Toda esta incidencia yo vengo diciéndolo desde el día aproximadamente 20, 19, 20 aproximadamente, no bajamos de 200, que es grave. A mí me parece esto grave. Como se ve ahí, la población de Siero es de 52.667 habitantes. Seguimos. Se toma como dato de entrada de encierre el dato de la trazabilidad. El dato de la trazabilidad es un dato, como se puede ver ahí, compartido con el área sanitaria 4. Es decir, dependemos de un dato que es compartido con más de un concejo, con varios concejos dentro del área sanitaria 4. Con lo cual, nos pueden cerrar a nosotros por lo que hagan otros concejos. A mí esto que me lo explique alguien, por favor, que yo no lo termino de entender. Luego hablaremos de este punto concreto, además, la trazabilidad, en el que se han detectado recálculos, modificaciones y recálculos, días atrás, o sea, días por delante, de días atrás, bueno, cambios muy drásticos que ahora veréis que se han notificado y que se ha dado una explicación de que ha sido por cuestiones técnicas, al parecer. Seguimos. Este dato para mí es uno de los más claves. Entra en el top 3 de los más claves para saber que este cierre último creo que no debería haberse producido y que tenía que haberse habilitado herramientas suficientes para evitarlo. Aquí vemos la incidencia acumulada a 14 días de Siero. Pero en este caso lo vemos eh, por tramos. Lo vamos a ver por tramos. Lo vamos a ver de tramos de 0 a 12 años, de 13 a 18 años, de 19 a 64 y de 65 a 100 años. Estos años son inclusive, es decir, 18 años inclusive, 64 años inclusive. Hasta 100 años. Hay gente de más de 100 años en Asturias. De hecho, creo que ha fallecido una persona de más de 100 años. No aparece aquí en la gráfica. Con lo cual, a ver si esto se puede modificar porque me parece un pequeño fallo. Como se ve aquí en la ola del invierno, es decir, de octubre-noviembre del año pasado, se ve que aquí el día 3 del 11 el pico bestia lo tuvo las personas mayores de 65 años. ¿Vale? Se ve que hay 874 casos, mientras que la incidencia acumulada de la gente en edad laboral, digamos, de 19 a 64 años, pues 236. Luego se ve el segundo pico, que es la que se dispara, es la línea roja. La línea roja pertenece al rango de edad entre 13 y 18 años,
Se dispara a 970, podemos ver aquí, y se dispara finalmente a los 1125 casos. Aquí se ve claramente que la segunda ola, pues la incidencia fue mayor para la gente mayor y para los chavales de entre 13 y 18 años. La tercera ola de aquí de Asturias, que es el primer cierre que hemos tenido del año, aquí en Siero, pues se ve claramente que aquí hay una línea de un color nuevo que se ve que está disparado, y es la línea amarilla. La línea amarilla equivale, o sea, corresponde a la franja de edad entre 0 y 12 años. Se dispara hasta los 671 puntos. Entonces, 0 a 12 años, para todas aquellas personas que están diciendo que en las campas que la gente está sin mascarilla, que es que caro, nos cierran porque la gente está sin mascarilla tomando una cerveza, que a mí me parece fatal, ¿eh? Es decir, a mí me parece que te tienes que tomar una cervecina, te pones la mascarilla y cada sorbo quitas y pones, pero no, ahora venga, libre albedrío. Pero hay que analizar las cosas bien. En la segunda ola, la que se desboca es la raya amarilla. Los niños de 0 entre 12 0 y 12 años. No sé, yo no he visto una acumulación masiva de niños en las campas, sinceramente. Ni en los gimnasios, ni en el IKEA, ni en Conforama, ni en el Bricomar. Creo que los niños suelen estar en un colegio. Entonces, bueno, creo que ahí se puede haber actuado mucho mejor. Esto ya nos avisó, nos dijo, oye, que aquí hay una ola de gente mayor, aquí hay una ola de gente joven, aquí hay una incidencia acumulada bestia de niños. Pero es que nos llega el siguiente nuevo cierre perimetral y vuelve a pasar otra vez lo mismo. La franja amarilla se dispara otra vez. Y vuelve a llegar hasta los 797 casos. Pero aquí es revelador y por eso digo que yo creo que no tenían que habernos cerrado en Siero en este último cierre. Se puede ver aquí claramente que la incidencia acumulada a 14 días entre 19 y 64 años, el día 15, está por debajo de 325. El día 16 también lo está. El día 17 también lo está. El 18 también. El 19 también. El 20, el 21, el 22, el 23 y el 23, perdón. Ahí es cuando sí pasamos a más de 325 de incidencia acumulada del grosso de la población. Es decir, de 19 a 64 años. Ahí está el grosso de la gente que puede trabajar, que trabaja. Y ahí, hasta el día 23, no entramos en 4 plus realmente en incidencia acumulada. Fue por de 0 a 12 años principalmente. Entonces estamos el 23, el 24, el 25, el 26, el 27 y ya está. Es decir, 5 días con la incidencia acumulada de 19 a 64 años por encima de 325. Y por esos 5 días nos han cerrado. Cuando se ve claramente que el pico es el amarillo. El pico es el amarillo de 0 a 12 años. ¿Vale? Y como dato muy positivo hoy, pues vemos que la línea azul cae en picado. Es lo que os decía antes, que ha bajado a 145 y cae en picado. Una gran noticia. Vamos con otro siguiente dato. Repito, amarilla, línea amarilla, 0 a 12 años. Siguiente dato, Siero, de 0 a 54 años inclusive, según los datos del Observatorio de Salud del Principado de Asturias, que aquí podéis ver, de 0 a 54 años inclusive, repito, 0 fallecimientos por COVID en un año, 0. Entonces yo lo que propongo es que las medidas sean sectorizadas o con una precisión más de bisturí, porque yo creo que ahora lo que se está haciendo es una precisión de motosierra. Es total, cortamos el árbol. En vez de sanear la rama que está jorobada, no. Venga, gimnasios cerrados, interior de hostelería, los que no tengan terrazas a tomar por el Handelklander, IKEA, es decir, Conforama, etcétera, etcétera. Pero claro, la gente verá, no, es que es una gran multinacional, no, pero es que ahí trabaja gente. Hay gente que está en ERTE, gente que el ERTE a ver cuándo lo cobra, etcétera, etcétera. Entonces depende de mucha gente. Yo entiendo que Parque Principado es la joya, la corona de Asturias. Y la tenemos aquí en Siero. Entonces hay que tener cuidado. No solamente es el interior de la hostelería, hay muchos más negocios que dependen. Y todos somos una cadena. Entonces, de 0 a 54 años por COVID, según los datos que pone aquí, ahí pone 0, un rosco enorme. Y lo que os decía antes, 114 fallecimientos, 113 de 55 a 100 años, con lo cual entiendo que una persona de más de 100 años, por desgracia, ha fallecido. Y en la gráfica no aparece. Seguimos. Aquí tenemos datos para aburrir. Datos que permiten precisión mucho más quirúrgica, como digo. Aquí podemos ver los casos de la tabla de casos de Siero. Pues bueno, vamos a filtrar, vamos a dejarlo bien colocadito por filas y pipín, ya lo tenemos. Vamos a Siero
Bien. Y aquí lo que os quiero enseñar es un cálculo, porque nos dicen, oye, incidencia acumulada 325 casos. Vale, 325 casos. Pero es para 100.000. Entonces, entre 100.000 nos sale esto. Pero claro, como somos 51.667 habitantes, quiere decir que en 14 días no debemos superar los 167,91 casos. Entre 14 días igual a 11,99. Quiere decir ello que la media no se nos puede pasar de 11,99 casos detectados diarios. Entonces, vemos que por ejemplo hoy nos han notificado 13, ayer 8 el anterior, 8 el anterior, 9 el anterior, 14. Entonces a mí me interesa deciros que desde mi punto de vista la incidencia acumulada de 14 días no es el mejor método para saber cuándo tenemos que abrir o cerrar realmente. Me parece más objetivo el dato de las UCIs. El dato de ocupación de UCI y el dato de ocupación de hospitalización, que ahora veremos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, hay días que te descolocan totalmente la gráfica. Hay picos, como por ejemplo este día, de 22 casos, que destrozan la gráfica. Entonces, ya puedes tener 13 días, los 13 días siguientes muy buenos, por debajo de 12, que si de repente te sale un día pico bestia de casos, cuidado de casos, no de gente que entra en UCI ni en hospitalización. Gente que puede tener, pues, ser asintomáticos y estar localizados, tener baja carga viral, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí creo que es importante ver que la incidencia acumulada a 14 días no es el mejor dato. El tema de ocupación UCI, pues es llamativo o no. Quería decir también que no hace falta decir nada que sea una diferencia ya gráfica entre olas. No tiene que ver una ola con otra, ya con la incidencia. Y en la ocupación, pues prácticamente lo mismo. Vemos que aquí tuvimos un 49%. En la segunda ola, la tercera, cuarta ola de aquí de Siero, pues comparado con todo Asturias, porque esto es la ocupación UCI de todo Asturias, aunque ponga aquí Siero, está en el 39 y hoy la tenemos al 18, que de ayer a hoy ha bajado, o sea, de los datos de ayer a hoy, pues ha bajado un 2%, que es una gran noticia, 18% de ocupación de UCI y en clara tendencia descendente. La ocupación hospitalaria, de tener en la segunda ola de invierno del año pasado el 30%, a tener en la tercera ola un 20%, hoy se nos notifica que hay una ocupación, estos son datos de ocupación UCI y hospitalización de COVID, no todo lo UCI, todo lo de UCI y todo lo de hospitalización de todas las ramas y patologías, sino solamente la de UCI. Entonces, a día de hoy, Siero está cerrado cuando en Asturias hay una ocupación de hospitalización del 6%. Cada uno que piense lo que crea oportuno. Utiliza para el cierre el dato de la trazabilidad. El dato de la trazabilidad se ha comprobado que hay recálculos, que hay oscilaciones a días pasados, de puntos porcentuales como mínimo de 1 hasta hace 4 días. Yo he venido registrando datos, cambios de un 1%. Claro, recordar que necesitamos... o sea, si estamos 3 días, si salen más de 325 casos en IA14, más de 125 en IA14 de más de 65 años, y encima estamos 3 días con la trazabilidad que es compartida con el área sanitaria, vuelvo a repetir, con más de un concejo, si bajamos 3 días también por debajo de 75, entramos en cierre. Entonces llama la atención los cambios que hemos ido viendo, desde la propia alcaldía se nos ha ido informando que ha habido cambios. El día 16 de marzo se nos notificó del día 14 que había un 73,91%, pero al día siguiente se nos dijo que se había modificado, el observatorio ha modificado la trazabilidad al 75%, y el mismo día, es decir, el 17 de marzo, por la tarde, se nos notifica que han recalculado otra vez y que sí, que estábamos por debajo del 75%. Entonces ponemos a mirar, esto fue el día 16 de marzo, comparamos con los datos del 27, que cambiaron radicalmente. Vemos aquí que esto es el día 14, ¿vale? Realmente, 73 sube al 83, 14, Siero. Y el día 28, es decir, un día después del 83, baja el mismo día al 63, ¿vale? 20 puntos. El día 27, pues lo mismo. Con respecto al día 15, los datos del día 15, aquí podemos ver, 15 de marzo, 74. Bueno, pues el día 27 nos notifican que ese mismo día, 81. Y al día siguiente baja a 66.
¿vale? Esto es lo que se nos ha explicado que ha sido por cuestiones técnicas. Y el día 16, pues lo mismo. 73, pasados una semana, de repente 82. Y la siguiente, pues, o sea, el siguiente día, 65. Entonces, bueno, yo creo que la trazabilidad, que es compartida con un área sanitaria de la que dependen muchos concejos, no me parece el método más estable para decidir un cierre. Me parece mucho más importante los datos de ocupación UCI y concretamente la ocupación UCI de Siero, para cerrar Siero, y la ocupación hospitalaria de Siero, de las personas que hay hospitalizadas en el área 4, para cerrar Siero, no la trazabilidad de todo un área, me parece a mí. Entonces, os decía que hay datos suficientes. Hay datos para... Yo creo que cualquier matemático o cualquier estadista podría hacer una fórmula mucho más quirúrgica que la que se está haciendo ahora mismo, tanto para cerrar como para abrir. Ahora vais a ver que en cuanto a datos, el Observatorio de Salud, la verdad, que es un auténtico lujo poder tener todos los datos que se tienen. Y es una pena, por otro lado, que no se aprovechen esos datos para hacer una fórmula, como digo, mucho más precisa y ágil. Entonces aquí tenemos todo, datos de todo, resumen de Asturias, tabla de casos por concejos, todo. O sea, cada concejo específico, por ejemplo, vamos a ver el de Siero, y todo detallado. Vamos a organizarlo. Vale, casos diarios, PCRs diarias, si hay test de antígenos, de todos los casos que hay, crecimientos de casos, tal, o sea, tienes todo, o sea, casos a 7 días, hay fórmulas, pero que se pueden aplicar de una manera, eh, como digo, mucho más quirúrgica. Tenemos todo, los pacientes que hay en UCI de todo Asturias, o sea, perdón, del área 4, si no me equivoco, ¿vale? 326 camas de UCI, de las cuales pacientes no COVID hay 45 y pacientes UCI COVID hay 61. Entonces aquí me interesaría también saber la durabilidad también de esas personas, porque de 61, si 60 llevan 3 meses, pues no sé si son muy válidas para cerrar un concejo o para abrirlo. Lo que está claro es que hay diferencia de hace varias semanas para acá, pues ponemos aquí 114, 61, pues es casi la mitad. Entonces, yo creo que no haría falta eh, esperar todo lo que nos dicen que tenemos que esperar. Vamos con otro dato. Hasta hace unos días, aquí tenemos una pestañina que se llamaba Momo, ¿vale? Que dije, ¿qué es esto de Momo? Pues Momo es esto, es la monitorización de mortalidad de los últimos 10 años, comparativamente hablando, con el último año. Entonces aquí vemos una franja azul, una línea azul y una línea negra. La franja azul es el intervalo de fallecimientos de días concretos durante 10 años. La línea azul es la media de esos 10 años y la línea negra es lo que hemos tenido, por desgracia, el último año. Estamos viendo aquí lo que es a nivel nacional. Se ve una brutalidad aquí, pero vamos, no sé si veis aquí en el gráfico este, el pico este, de marzo del año pasado. Aquí hay un 3000, que da miedo. Se ve, por ejemplo, aquí el primer dato que tenemos. Se esperaban, o sea, lo que sería lo normal sería sobre 1111 y tuvimos 2700. Una auténtica barbaridad. Primera ola, segunda ola, noviembre en España y tercera ola en enero aproximadamente. ¿Vale? Se ve claramente, además, muy llamativo que la mayor parte de las zonas donde se ve claramente que el COVID está haciendo estragos es cuando por debajo de la línea azul no hay nada. No sé si lo veis aquí, aquí no hay nada por debajo de la línea azul. Toda la franja por debajo de la línea azul que está vacía, eso está haciendo una incidencia COVID brutal. Sin embargo, esta parte de aquí, pues bueno, ya se ve que hay líneas por debajo de la línea azul, con lo cual ya está hablando de una cierta normalidad, entre comillas. Pero claro, vemos esto y ahora vamos por comunidades y nos vamos a la nuestra, vamos a Asturias. Y dices, madre mía, ¿dónde está la gráfica de aquí? ¿Dónde está el primer pico? Porque claro, cada comunidad no está reportando exactamente los mismos casos ni está teniendo la misma gravedad. Entonces, aquí se ve una gráfica radicalmente diferente a esta. Vamos, no creo que haga falta ser muy inteligente para ver que visualmente es diferente. Entonces, aquí vemos que, pues aquí esta franja está vacía, por aquí debajo,
que aquí vuelve a entrar por debajo de la línea azul, por debajo de cierta normalidad, lo que es los meses de verano, ¿vale? Aunque hay picos claros por encima del intervalo y por supuesto por encima de la línea, de la media. Y aquí vemos lo gordo. O sea, yo creo que aquí en Asturias lo más bestia, la ola bestia ha sido esta. Aquí está vacío, por aquí debajo, y se ve claramente unos picos enormes. El 6 de noviembre, 86 fallecimientos, por desgracia. Una barbaridad. Pero sin embargo, seguimos avanzando. Diciembre, tenemos aquí un pico, el 28 de enero, y luego entramos dentro de cierta normalidad, entre comillas, no me entendáis mal, incluso con un pico que se sale fuera del intervalo de los últimos 10 años. Este pico se sale por debajo. O sea, es una buena noticia esta. Entonces, bueno, yo lo que quiero decir con esto es que se tiene que poner todo en perspectiva. Que no es lo mismo la gráfica de Castilla y León, la gráfica de Castilla-La Mancha, la gráfica de Cataluña, la gráfica de Madrid, la de Navarra, la de País Vasco, no es la misma que la de Asturias, con lo cual las medidas y la gravedad no creo que sea la misma como para adoptar exactamente las mismas medidas que en otras comunidades. Creo que se puede adaptar mucho más las cosas. Entonces, yo lo que propongo es que viendo todos estos datos y viendo que el día 19, el día antes del cierre, Parque Principado, que como he dicho antes es la joya de la corona, yo creo, y hay mucha gente que piensa igual que yo, que están intentando proteger el tema de Parque Principado, que no haya masificaciones, pues precisamente cerrando el 20, el sábado, lo que se consiguió, y con tan poca antelación, con 48 horas de antelación, se consiguió que el viernes Parque Principado estuviera saturado. O sea, fue un amigo mío a primera hora de la mañana y me dijo que nunca había visto Parque Principado así, que había colas para entrar a las 9 y pico de la mañana, colas. Claro, si tú dices que Parque Principado lo vas a cerrar, pues en 48 horas la gente todo lo que tiene que comprar de aquí a un mes o a 14 días, porque claro, los cierres mínimos son 14 días, pues lo va a comprar ese día de cajón de madera de pino. Y si encima reduces el horario hasta las 8, pues la gente que sale a trabajar a las 7 y encima dices que tiene que cerrar todo, va a cerrar todo, pues de 7 a 8, yo no sé cómo sería ese día, encima lluvia ese día, pues nada, fantástico. Entonces yo lo que propongo es que no nos pase ahora con la apertura lo mismo, que con la apertura se abra para todo el mundo de golpe. Yo lo que propongo es que viendo los datos de tendencia a la baja de UCI, tendencia a la baja de hospitalización, que ya empieza a bajar dentro de nivel 2, pues que abramos el parque anticipado antes de lo que se abra el resto de la comunidad. Porque si no el martes, si abrimos el martes, se va a dar el caso de que va a entrar todo Asturias de golpe a parque principado. Entonces no sería más lógico abrir un día o dos antes para Siero, incluso respetando el cierre perimetral, pero abrir primero para los de aquí y luego para los de fuera, porque así evitamos que todo el mundo vaya el mismo día, me parece a mí. Y luego, creo que viendo estos datos y viendo la evolución de la pandemia aquí en Asturias, creo que se pueden hacer medidas mucho más quirúrgicas y plantear soluciones. Si sabemos que la gráfica aquí ha sido provocada por la incidencia acumulada de los niños, lo que va a poner es purificadores en los colegios, dar alternativas a los... Porque, oye, si tú obligas a cerrar a uno esencial, tendrás que pagarle no una ayuda o una subvención, tendrás que pagarle la compensación económica por haberle obligado a cerrar. Porque, desde mi punto de vista, uno esencial tiene el mismo derecho a abrir que un esencial, ¿eh? Y corregidme si me equivoco, creo que los no esenciales también comen, ¿eh? Y los no esenciales también tienen niños. Me gustaría a mí ver que se diera la vuelta a la tostada. Que los no esenciales fueran a agarrar a los esenciales y los esenciales fueran no esenciales. A ver si alguno que está en las redes sociales diciendo es que la culpa la tienen los bares, viendo todas estas gráficas, a ver si tendrían narices de seguir diciendo lo mismo. Entonces, más purificadores, más medidas quirúrgicas y menos precisión de motosierra. Entonces, aparte de todo esto, si no fuera poco, claro, de todos estos datos dependen 51.667 habitantes. Entonces, llama la atención que durante los días 1, 2 y 4 de abril no se nos va a informar de la evolución epidemiológica. Si el primer día ha sido el día 28 por debajo de 325, quiere decir que el sábado será el séptimo día que podemos estar por debajo de 325, con lo cual el domingo podríamos abrir. Pero claro, eso sería si los datos nos los dieran al momento. Entonces, es muy
vergonzoso que después de un año no tengamos una entidad que dé los datos en tiempo real. 24 horas, 365 días al año. Pero es que no solamente eso, es que encima hay días libres. Dices, no, es que la gente esta necesita descansar, por supuesto, claro, claro. Pero para eso también puedes meter a gente extra para analizar esos datos. Y que solamente estoy pidiendo que se suban los datos de los concejos que están cerrados, ¿eh? Que si hoy han notificado 13, es de sumar 13. No, no es sumar, hacer un cálculo matemático complicadísimo, es sumar los casos y hacer la incidencia acumulada de 14 días para los concejos que están cerrados. Y esto, voy más, sobre todo si ya empezamos a contar los últimos 7 días. Es decir, esos 7 días por lo menos que haya alguien trabajando para que tengamos los datos en tiempo real. Porque dice, no, abrimos el martes igual. Ya, pero es que entonces perdemos 2 días. El domingo y el lunes lo perdemos. Y no creo yo que, que muchos negocios estén precisamente como para perder días. Entonces, por favor, purificadores, por favor, apertura en función de la gravedad de cada momento. Se puede mantener el cierre perimetral, pero se puede también permitir empezar a abrir ya Parque Principado con aforos, con lo que se quiera, con horarios, restricción de horarios con franjas de edad. Repito, de 0 a 54 años por COVID, la gráfica mostraba cero, un cero, es decir, nadie ha fallecido, según la gráfica por COVID en Siero, de 0 a 54 años. Entonces, intentar segmentar, intentar crear medidas mucho más con bisturí, no con motosierra.